Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de diseño de experimentos. Nosotros realizamos el proyecto sobre el efecto de la frecuencia cardíaca al consumo de café, té o no consumir nada. Los integrantes son Ailín Coit Martínez, su servidora, y Nancy Estefanía Torres Padilla. Nuestro profesor es el Dr. Jesús Padilla Frausto y la asignatura es diseño de experimentos. Para nuestra hipótesis de investigación ¿existe efecto significativo en el incremento de la frecuencia cardíaca al consumir café, té o nada en individuos sanos? En nuestras hipótesis de prueba para el factor, la hipótesis nula sería no existe diferencia significativa entre el consumo de café, té o nada sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. Y la hipótesis alternativa sería existe diferencia significativa entre el consumo de café, té o nada sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. Nuestra hipótesis de prueba para el bloque 1, para la hipótesis nula, no existe diferencia estadística significativa entre los días sobre el incremento de frecuencia cardíaca. Para la hipótesis alternativa, existe diferencia estadística significativa entre los días sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. Para nuestro bloque número 2, en la hipótesis nula, no existe diferencia estadística significativa entre el sujeto sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. Y la hipótesis alternativa sería existe diferencia estadística significativa entre el sujeto sobre el incremento de la frecuencia cardíaca. Nuestra variable de respuesta es el incremento de la frecuencia cardíaca. Nuestro factor es el consumo de tipo de bebida, café, té o nada. En nuestro bloque 1 utilizamos el día, que fueron 3. El bloque 2 son los sujetos, que fueron 3, al igual que 3 réplicas. Y el total de experimentos fueron 9. El nombre del proyecto es diseño monofactorial bloqueado completamente aleatorizado. En el bloque 1 fueron los días, día 1, día 2 y día 3. En el bloque 2 fueron 3 sujetos, Ailín, Nancy y Rómulo. En nuestra tabla Fisher de LSD podemos ver que hay una relación entre el consumir café y el té en la frecuencia cardíaca, pero entre consumir café y no consumir nada no existe relación. Aquí podemos observar nuestra tabla de datos primarios que fue recolectada al cabo de correr 15 minutos en los 3 días consecutivos. Para el sujeto 1, en el día número 1 no consumió nada y podemos ver que su variable de respuesta en la frecuencia cardíaca fue una sístole de 122 y una diástole de 72. El sujeto 1 en el día número 2 consumió café y podemos ver que hay un incremento en la sístole de 145 y en la diástole de 86. Y en el sujeto número 1 en el día número 3 consumió té y podemos ver que hubo una disminución en su sístole de 133 y su diástole de 66. En el sujeto número 2 podemos ver que en el día 1 consumió café y tuvo una variable de respuesta en su sístole de 135 y su diástole de 73. El sujeto 2 en el día número 2 consumió té y podemos ver que obtuvo 133 en sístole y 71 en diástole. Y el sujeto número 2, cuando no consumió nada, obtuvo en sístole 129 y en diástole 71. El sujeto número 3 en el día número 1 consumió té y podemos ver que presenta una sístole de 134 y una diástole de 68. El sujeto 3 en el día 2 podemos observar que no consumió nada y obtuvo una sístole de 131 y una diástole de 69. Y el sujeto 3 en el día número 3 consumió café y podemos ver que hay un incremento en la sístole de 146 y en la diástole de 65. En la tabla de análisis de varianza podemos observar que se descompone la variabilidad de la variable de respuesta, que es la frecuencia cardíaca, en milímetros de mercurio, en contribuciones debidas a varios factores, donde los valores P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores, puesto que un valor P es menor que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la variable de respuesta, con un 95% de nivel de confianza. Observando la tabla podemos deducir que se valida el método, ya que el cuadrado medio del error es menor que el cuadrado medio del factor.
En el estudio se comparó el efecto del consumo de café con el consumo de té y la abstención de consumo de ambos. Los resultados mostraron que el consumo de café aumentó significativamente la frecuencia cardíaca de los sujetos. En contraste, el consumo de té o la abstención de consumo no produjo un incremento significativo en la frecuencia cardíaca. Esto se puede observar en nuestra tabla de grupos homogéneos y también en nuestro contraste. Aquí presentamos los supuestos de validez de la ANOVA, donde se puede observar que hay ortogonalidad en nuestro estudio, ya que no falta ningún dato. Hay varianza constante, ya que la suma de todos los residuos es 0. También hay independencia de datos porque en nuestras tablas no más de 4 datos consecutivos se encuentran del mismo lado. Igual hay normalidad porque se aceptan estos 3 supuestos. En la inferencia estadística para el factor se rechaza la hipótesis nula, puesto que el consumo de bebidas sí influye en el incremento de la frecuencia cardíaca. Para el bloque 1 se acepta la hipótesis nula, pues el día para correr no influyó en el incremento de la frecuencia cardíaca. Para el bloque 2 se acepta la hipótesis nula, puesto que el sujeto no influye en el incremento de la frecuencia cardíaca. En resumen, el estudio demuestra que el consumo de café aumenta significativamente la frecuencia cardíaca en comparación con el consumo de té o la abstención de consumo, lo que sugiere que el café puede tener un efecto específico en la función cardíaca que requiere consideración especialmente para personas con condiciones cardíacas preexistentes. Gracias por su atención prestada.